Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este conversatorio. Hoy tenemos la presencia de Saraí Ojeda, fotógrafa que inicia su carrera, su trayectoria en Veracruz. Le invitamos a esta charla porque consideramos que es muy importante manejar la imagen a través del sentimiento. Buenas tardes, Saraí. Hola, Chavita, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación. Es para mí muy emotivo y muy lindo estar en una charla, aunque sea virtual, pero estar finalmente en la Fototeca de Veracruz, que pues es el lugar el lugar que me llevó a tomar ese camino hacia la fotografía. Qué bueno saberlo, Saraí. Qué bueno saber que hay gente que ha pasado por este lugar y decidió tomar el camino de la fotografía. Sí, la Fototeca de Veracruz tiene un lugar muy particular en mi corazón. Voy a permitirme leer la breve semblanza que nos enviaste para que la gente también conozca, no toda, pero sí parte de tu trayectoria, que es muy importante saberlo, ¿no? Saraí Ojeda es artista visual que explora las capas invisibles de violencia que se manifiestan de manera simbólica, emocional y psicológica, partiendo de los conceptos de temor, duelo, dolor, ausencia y matriarcado. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, FONCA, 2019-2022. En 2018 publicó el fotolibro Donde no puedas verme, con la editorial Inframundo, con apoyo de la beca de coinversiones del FONCA. Ejerce como profesora de fotografía desde el 2012. Ha impartido clases en la Universidad Autónoma de Chapingo, la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Licenciatura de Artes Visuales del Centro Morelense de las Artes. Es maestra en Artes con mención honorífica por la Universidad Autónoma del Estado de México. Egresa del Seminario de Fotografía Contemporánea del Centro de la Imagen en 2014 y del Diplomado en Cine Documental por el Centro de Capacitación Cinematográfica. Ha tomado talleres con importantes fotógrafos y editores como Antón de Ágata, Joan Foncuberta y Yumi Goto. Su fotolibro, Donde no puedas verme, fue finalista del Premio Internacional FELIFA 2018 en Argentina, mismo que fue presentado en los festivales de París Foto, Polycopis y los Reencuentros de Arles, en Unsen, Ámsterdam, Los Ángeles Art Book Fair y fue el primer lugar en el Festival Internacional de la Imagen FINI 2014. En 2012 expuso de manera individual en la Sala Nacho López de la Fototeca Nacional en Pachuca. Su trabajo se ha exhibido en Francia, España, Argentina, la India, incluyendo la muestra La familia del hombre en los Reencuentros de Arles en 2018. Ha participado en más de 30 exposiciones colectivas, tanto en la Ciudad de México como en diferentes estados. Finalista del certamen plástico de la Luz del Sur del Forcas 2018, fue seleccionada en el tercer concurso de fotografía contemporánea de México 2018, así como en 7 bienales de artes. Acreedora de las becas PECDA 2007 y 2009, Fotoensayo 2011 y PNPC CONACYT para estudios de posgrado. Su trabajo se ha publicado en las revistas Alquimia número 46 y 48 y fue recomendado por la revista ID Biz en el artículo 6 fotógrafas de hoy que tienes que conocer y en la revista Mexicanísimo en el artículo 8 jóvenes fotógrafos mexicanos y en Canva con el artículo 30 fotógrafos mexicanos jóvenes que debes de conocer. Pues es un placer tenerte de forma virtual, Saraí. Yo recuerdo cuando iniciabas en estos caminos de la fotografía aquí en las Atarazanas hace pues un buen tiempo, pero bueno, no voy a decir el año porque tampoco no me acuerdo muy bien, pero sí recuerdo que eran pues muchos, ¿no? Los que iniciaron en el taller con Arturo Talavera y de ahí algunos pocos que le he seguido la pista continúan en el mundo de la fotografía. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia o cuál ha sido tu formación después de que ingresaste de esta forma en los talleres? Y hasta la fecha sé que tienes una maestría en artes. Cuéntame un poco del transcurso que me he perdido, por favor. Fíjate que antes de platicar un poco de lo que ha pasado en este camino, sí me gustaría retomar un poquito como ese inicio, porque sí creo que es importante. Originalmente, bueno, yo soy originaria de Orizaba, Veracruz, y Orizaba actualmente ha crecido bastante, es pueblo mágico considerado ahora, pero anteriormente era un lugar mucho más pequeño y no había talleres de artes. Entonces, creo que eso es importante porque creo que es algo también por lo que se debe de apostar cada vez más a que existan talleres en diferentes aspectos de diferentes técnicas, no solo fotografía, ¿no? Entonces creo que si mi acercamiento hubiera sido anterior a la fotografía,
tal vez hubiera empezado mucho antes. Pero no fue así y no importa porque finalmente pues el camino es el camino, pero sí creo que es muy importante mencionar que bueno, yo mi primer acercamiento con la fotografía fue hasta que entré a estudiar a la FACICO, a la Facultad de Ciencias de la Comunicación en Veracruz, y ahí empecé a tomar unos primeros talleres de foto que me gustaron mucho, pero en realidad el inicio de mi formación fue más que en Atarazanas, fue en difusión cultural de la UB con el maestro Rodrigo Ortega, que es Ah, un apreciado, una persona muy querida y muy apreciada por todos nosotros, los que alguna vez cierto. estuvimos en Veracruz, que realmente fue Rodrigo quien me enseñó muchas cosas con respecto a la foto y también fue el vínculo de mi acercamiento con la fototeca, porque yo no la conocía hasta que él un día dijo, bueno, ¿por qué no van? Nos invitó a todos los estudiantes y fue muy interesante, fue como un vínculo muy importante porque Rodrigo de verdad quería que aprendiéramos todos. Ahora Rodrigo ha tomado ha tomado el camino de la encuadernación y es un increíble maestro de encuadernación. Y todavía le sigo la pista y todavía he ido a sus talleres a la Ciudad de México a aprender a encuadernar. Pero sí que Rodrigo fue una persona muy importante porque nos invitó a entrar al laboratorio y lo que sí fue interesante fue que mi acercamiento con la foto fue porque yo iba caminando en el Zócalo y de momento volteé y había una inauguración en la fototeca y me llamó mucho la atención porque vi mucha gente. Y me acuerdo que dije, que vi algunas fotos y me pareció muy atractivo y dije, voy a entrar a ver qué hay. Y me acuerdo mucho que era la inauguración de la exposición de Marco Antonio Cruz. Sí, 1 de mayo del 2000. Ah, mira, qué maravilloso que me digas la fecha. Bueno, pues me acuerdo que entré y cuando vi el trabajo, para mí fue alucinante, ¿no? O sea, recuerdo mucho que todas las imágenes me gustaron muchísimo. Me acuerdo de la imagen de la Torre Latinoamericana, pero sobre todo cuando vi la fotografía del niño con la bandera de México, del niño ciego cargando la bandera de México, fue una imagen que me atravesó el corazón y dije, wow, creo que esto es a lo que quiero dedicar toda mi vida. Qué bueno. Entonces, por eso es que también para mí la fototeca tiene un lugar muy, muy especial porque luego Rodrigo nos dijo, vengan al laboratorio, ¿no? No me acuerdo que nos llevó y yo le dije que me había encantado el trabajo de, de Marco Antonio Cruz y dijo, pero aquí están sus fotografías en el archivo, ¿por qué no pasan a verlos? Y nos hizo un recorrido por el archivo y nos mostró los originales. Y me acuerdo que luego estaba haciendo impresiones en el laboratorio y nos dejaba entrar y ver, ¿no? Y aparte veía su perfeccionismo porque me acuerdo que imprimió unas imágenes y yo decía, wow, se ven hermosas, están increíbles. Y decía, no sirve, y las tiraba y yo, no, ¿cómo Sí, crees? Y sí. luego nos hacía revelar, pero toda la temperatura perfecta, era muy preciso, muy perfeccionista. Entonces, son como unas experiencias que para mí fueron verdaderamente importantes, porque sí marcaron pues muchas cosas, darme cuenta que la técnica era muy importante, que había que tener cuidado de los negativos, de muchísimas cosas. Entonces creo que ahí empecé a hallar bastantes cosas. Luego cuando Rodrigo se fue cuando empecé a ir a los cursos en Atarazanas. Ahí fue donde aprendí, sí, fotografía estenopeica y luego también empecé a tomar muchos cursos en la fototeca, numerosos cursos, era como una cliente frecuente en los talleres de la fototeca. Y bueno, ahí sí, ¿no? Creo que es el momento en el que ya llevaba como 10 talleres que había tomado en Fototeca de Veracruz. Aparte, bueno, yo estaba trabajando había hecho mi tesis sobre marketing político. O sea, como que mi camino iba hacia otro lado y de momento me acuerdo que hice una primera propuesta para una beca PEGDA, la primera beca PEGDA que me dieron en Veracruz en 2007. Y fue en ese momento cuando empecé a trabajar un poco más profundamente con un proyecto, empezar a comprometerme con un proyecto. Y en ese momento fue cuando dije, creo que esto es a lo que me quiero dedicar, ¿no? O sea, creo que es momento
de que elija si a esto de verdad me quiero dedicar o no. Y también me daba cuenta de que aunque ya tenía una beca, pues había ciertos huecos, porque finalmente yo me formé en talleres, ¿no? No me formé en la universidad o en la facultad en la licenciatura en fotografía o en algo así. Entonces sí me daba cuenta que había pues algunos huecos en cuanto a técnica, y fue el momento en el que pues renuncié al trabajo, fue que encontré el taller también de Byron, del maestro Byron, que también fue alguien muy importante. Cuando terminé mi trabajo, me acuerdo que una de las primeras personas a las que vi fue a Byron, y justamente poquitos días antes había dado el taller en Fototeca de Veracruz. Y yo no había podido entrar al taller precisamente por el trabajo, y bueno, porque aparte también tenía como cierto grado de complejidad. Entonces cuando El vi... del video grabado. Ajá, el grabado. Entonces me acuerdo que me encontré a Byron y le comenté que yo estaba encantada con la técnica del grabado, que quería aprender, y me dijo, justamente vamos a dar un taller dentro de 3 semanas, o 2 semanas, algo así, Sí. en mi taller en Jalapa. Ya lo estoy habilitando para dar talleres, y entonces le dije, yo voy a estar allí. Entonces, justo fue cuando, como ese cierre de ciclo y ese inicio de un nuevo ciclo en el que dije, yo quiero formarme dentro de esto, y así fue como llegué al taller de Byron. Pero también aquí viene como otra parte anecdótica, que justamente cuando llegué al taller, allí llegué al mismo tiempo, llegó David, que es quien sigue siendo mi pareja actual, ¿no? Sí. Y fue interesante porque, y lo menciono porque tocamos el timbre al mismo tiempo y le pregunté, ¿de dónde vienes? Me dijo, de Orizaba. Y yo soy de Orizaba. ¿Cómo es que tú vienes de Orizaba? En Orizaba no hay nadie que se esté formando en fotografías y que aparte esté aquí. Eso es muy raro, ¿no? Y muy difícil. Y entonces me dijo, es que yo estudié en Puebla, en un diplomado de fotografía y todo. Entonces le dije, y dije, y si está aquí y conoce de estas técnicas antiguas, bueno, yo también quiero estar allí, ¿no? Y así fue como, después del taller de Byron, me fui a Puebla a estudiar fotografía, pues mucho más en forma. Sí. Y después de eso, bueno, ya pasaron 2 años en lo que estuve en ese proceso de formación. Concluí esa beca. A los 2 años o un año después me dieron otra vez la misma beca, y empecé a trabajar mucho más como con un proyecto de paisaje que realmente no tenía muy claro. También ahí ya era el momento de empezar a estructurar muchas otras cosas. Bueno, sí tenía claro lo que quería hacer en ese momento, pero no tenía clara cuál era mi exploración, de dónde venía y por qué, y yo estaba mucho en la búsqueda de eso. Entonces, también el irme a Puebla fue conocer a otras personas que también tenían otro proceso de formación con la técnica muy específico. Ahí conocí a Ángel Arciñaga, Everardo Rivera, a Lilia Martínez, y bueno, ellos fueron personas pues muy lindas que de alguna manera también me acogieron dentro del mundo de la foto, con los que pude perfeccionar mucho la técnica. Y bueno, cuando terminó, digamos, también ese proceso, al poco tiempo murió mi papá, y vino un momento en el que todo estaba de nueva cuenta tambaleándose y replanteándose, y me acuerdo mucho que Ángela me dijo, ¿por qué no entras a estudiar una maestría en artes? Me dijo, mira, me acaba de llegar esta convocatoria, te la paso. Entonces la leí, organicé el proyecto y me aceptaron. Y así fue como llegué a vivir a Cuernavaca. Un proceso, otro proceso que también fue, digamos, algo complicado, porque, bueno, más bien complejo, porque finalmente la mayor parte de los estudiantes que estaban, mis compañeros de maestría, pues venían de una formación de licenciatura en artes, ¿no? Y sí, yo no venía de una formación en artes. Entonces también digamos que fue un poco complicado. No complicado porque fue muy bueno, pero sí sentí un poco la presión, porque
lo que ocurría allí era que, por ejemplo, nos dejaban una lectura y entonces era como, ah, sí, claro, esa lectura la leí hace 3 años, ¿no? Y yo no sabía ni quién era el autor, ni de qué artistas estaba hablando, ni de cuál, y cuando hablaban como de algunas corrientes artísticas, o estilos, o curadores, o exposiciones, o museos, pues no sabía, ¿no? Entonces para mí era una de esas lecturas, mientras ellos lo hacían en 3 horas, yo era 2 días en los que buscaba dónde estaba ese museo, de qué trataba, quiénes eran los curadores, quiénes eran los artistas de los que hablaba, que habían hecho su trayectoria. Entonces, bueno, pues fueron 2 años de mucha formación, de mucho trabajo también, y, y bueno, creo también poca producción, porque finalmente fueron 2 años en los que estuve muy, muy ensimismada en los procesos de cómo se trabaja, de cómo se desarrolla una pieza, de formación, ¿no? Que creo que también es algo bien importante para todos, la formación, cómo te vas formando, qué es lo que vas llenando y qué es lo que vas almacenando. Sí, en ese sentido sí es muy importante porque te da un trabajo muy maduro, muy pensado, muy, muy estético también y que llega mucho al sentimiento, ¿no? Al verlo. Pero bueno, en ese sentido, pues hay toda una forma ahora sí, valga la redundancia, una forma de formarse, ¿no? Hay una metodología también que se debe llevar a cabo. No nada más es tener la supercámara del año y hacer cualquier fotografía y ya revestirla de un concepto o de un contexto que pues a mí me apetece, ¿no? Y tratarlo de manejar de esa forma. En ese sentido, también te quería preguntar o te quiero preguntar, ¿cómo es que tú inicias con tu primer trabajo? ¿Cómo fue el desarrollo del hilo discursivo o pues sí, el desarrollo de la vena creativa? ¿Cómo es que te lleva a pensar a ponerlo en papel? Te voy a comentar 2 cosas, una con respecto al comentario que hiciste y otra con respecto a tu pregunta, las voy a tratar de unir. A ver. Sí, tienes muchísima razón, o sea, es muy importante como tener la claridad de qué estás hablando y por qué, y también tiene mucho que ver qué personas van permeando y también tú qué vas recibiendo y cómo lo vas procesando. No importa la cámara, o sea, todo mi primer proyecto fue hecho con fotografías estenopeicas, o sea, con cámaras hechas pues de cartón, ¿no? Que también en eso, en la etapa en la que conocí a David, él era muy clavado en la técnica, entonces él refinó muchísimo las cámaras, hicimos en conjunto muchos diseños muy hermosos, porque también veía mis cámaras y me decía, pero ¿cómo haces foto con esas cajitas así? Están todas, se les cae la tapa y eso, ¿no? Entonces empezó a perfeccionarlas y hasta hicimos un pequeño blog en donde trabajamos con muchos formatos, ¿no? Hicimos cámaras de formato 6x6, de placa, estereoscópicas, panorámica, de 35 milímetros, de formato medio, de placa, o sea, nos volvimos como muy expertos, ¿no? En el proceso. Entonces, creo que viene como o sea, creo que no es tan relevante el tipo de cámara que tú estés utilizando, sino lo que tú quieres decir. Y tener la claridad de lo que tú quieres decir también no es cualquier cosa. O sea, sí hay que pasar por un cierto proceso de autoconocimiento, un proceso también de saber y tener mucha claridad de quién eres tú para poder decir de qué quiero hablar. Porque si no tienes claro quién eres tú, de dónde vienes, por eso también siempre menciono de dónde soy, porque es importante, ¿no? Saber de dónde vienes, qué cosas te han formado, qué cosas te gustan, qué es lo que piensas. Si no tienes toda esa claridad, no puedes generar un cierto discurso, ¿no? Visual, en un papel, en una imagen. Entonces, pues también es parte de, o sea, no es la cámara, sino es todo tu contexto y todo lo que tú traes detrás. Y lo que tú traes detrás, de dos maneras. La primera es todo aquello que para mí es importante y es relevante, ¿no? A mí esa imagen que me atrajo a la fototeca como imán y que me llevó hacia la fotografía tenía un cierto significado para mí y era por algo, ¿no? Me tardé años en darme cuenta, pero finalmente me di cuenta. Venía como
pues de leer por muchos años la revista Proceso, quería formarme como periodista, me gustaba muchísimo escribir, tenía como un cierto desarrollo crítico y me interesaba mucho la política y me preocupaba mucho la situación del país. Entonces, darme cuenta de que a través de una imagen tú puedes plasmar tus ideas y tu ideología y todo lo que traes dentro, para mí fue muy importante. Entonces, creo que ese es como el camino de la fotografía. Por un lado, darte cuenta de que en la foto tú puedes plasmar muchas de tus emociones y que todo lo que estás mirando, lo estás mirando por algo. O sea, si te atrae una piedra, si te atrae un muro, si te atrae un barco, si te atrae el mar, es porque algo estás viendo en el mar que tiene que ver contigo mismo y que te hace ir hacia allá, que te hace mirar hacia allá y que te hace disparar y tener y guardar esa imagen del mar por 20 años, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esa parte en la que tú te das cuenta de que hay un tema que te atrae, que de alguna manera te atraviesa por completo y del cual quieres hablar posteriormente. Y por otra parte también está todo lo que vas aprendiendo con el tiempo, la técnica, la composición, la iluminación, el manejo del equipo, que tú conozcas ahora sí tu cámara, cuáles son todas las posibilidades que te da, si quieres los filtros, los programas, todo lo que con lo que quieras adornar y llenar tus imágenes, pero finalmente eso es como un accesorio, ¿no? La cámara, los filtros, los programas, todo eso finalmente son accesorios para tus imágenes. Pero lo que es verdaderamente importante es lo que tú estás viendo en el afuera, en ese contexto, y todo lo que tú estás a la vez pensando y que quieres conformar en esa imagen. Sí, bueno, recuerdo un dicho muy viejo y textualmente dice que nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Y en ese sentido es un poco lo que tú expresas. Hay que estar lleno para poder transmitir. Finalmente la técnica o el medio de impresión, que también ahora es muy socorrido eso, es solamente el medio para que la gente lo vea, ¿no? Y forma parte del discurso visual, pero pues yo creo que también la base es el contenido del rectángulo ese que estamos presentándole a la gente, ¿no? Exacto. Sí. Tienes varios trabajos. ¿Nos podrías contar cómo fue que desarrollaste tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue, digamos, un proceso muy intuitivo porque no tenía como tanta formación más que en foto. O sea, sabía ocupar la cámara, empezaba a utilizar la cámara estenopeica y bueno, yo sabía que quería explorar cosas visualmente. Empecé a hacer algunos retratos de amigas, pero también me di cuenta que era complicado, porque diferentes cosas, ¿no? Algunas veces no tenían tiempo, otras veces llegaba, ellas no estaban, se iba a la buena iluminación, etcétera, etcétera. Entonces, hubo un momento en el que me di cuenta que no estaba obteniendo los resultados que yo quería. Y entonces fue cuando dije, ¿por qué tengo que estar esperando a una persona cuando lo puedo hacer conmigo misma, ¿no? Entonces empecé un trabajo de autoexploración que me llevó por unos caminos que la verdad no me los esperaba. Empecé a utilizar la fotografía más como una especie de diario visual. Y bueno, así fue como surgió este primer trabajo que se llama Frágil, que es una serie que duró, con la cual trabajé por más de 4 años, yo creo, en la que fotografiaba mi contexto inmediato, pero no solamente lo que yo estaba viviendo, sino lo que estaba sintiendo. Era una especie de diario visual. Tomaba muchas notas, notas de cómo me iba sintiendo, de las cosas que iba pasando, de cómo estaba pues entendiendo y explorando el mundo. Además era muy joven, había pasado como, o atravesado por varias cosas, muchas de ellas eran nuevas para mí. Y eso fue lo que iba documentando de manera muy constante. Eh, yo creo que de esa serie he de haber realizado más de 1000 negativos de formato medio. Y bueno, de todos ellos fui pues siempre como seleccionando, conformando y encontrando muchas cosas, autodescubriéndome
autoconociéndome y también reconociéndome a través de la propia imagen, de la propia fotografía. Y Sí. fue también muy bonito, fue una etapa muy, muy bonita, muy linda, porque me acuerdo mucho que yo estaba muy clavada con mis camaritas y con mis fotos, y entonces iba a imprimir constantemente, y me acuerdo también que realmente es que no era como que ya estuviera pensando en profesionalizarme dentro de la fotografía, ni siquiera lo tenía planeado, pero me acuerdo mucho también que iba caminando ahí afuera de la fototeca cuando me encontré a nuestro querido Beto Contreras, Alberto. también, que fue alguien también muy importante en este proceso de formación. Y me acuerdo mucho que iba caminando y me saludó y me dijo, ¿qué traes ahí? Y dije, traigo unas fotos. Y me dijo, a ver. Y me dijo, ¿y qué es esto? ¿No? Y yo les había hecho una cajita. Y me dijo, o sea, hasta les hiciste una cajita a tus fotos. Y yo, sí, sí. Y dice, ¿qué no tenías nada que hacer y le hiciste una cajita? Sí, sí, les hice una cajita. Y ya las vio y me acuerdo que le gustaron mucho. Le gustaron mucho y me dijo, bueno, como 2 meses después, no, me dijo, ven a verme a la fototeca y tráeme tus negativos, los quiero ver. Y bueno, ya me acuerdo que llegué entonces a la dirección, pasé a verlo, platicamos y le gustaron mucho y me acuerdo mucho que le dijo a una de las chicas, puedes escanearle estos negativos, los quiero ver más grandes. Y me hizo una selección, me dijo, oye, quiero que hagas o sea, vamos a hacer una exposición aquí, colectiva, entonces me acuerdo que me dejó 2 salas para exponer ese trabajo. Y bueno, creo que también fue ese momento en el que empecé a creer mucho más en mi trabajo, porque fue muy, muy diferente como siempre lo había visto, siempre como mis fotos y adentro de mis cajitas y mis cosas íntimas. Cuando ya lo vi expuesto, que aparte de las fotos eran unas impresiones grandes que había mandado a hacer la fototeca, o sea, para mí fue también verlo desde otro contexto, saber que lo que estaba haciendo de manera muy hacia adentro también tenía una lectura hacia afuera y también era una forma de autoconocimiento. Entonces, digamos que para mí este primer proyecto, Frágil, fue un proceso de autoconocimiento para mí. Ahora también a la distancia lo veo que es un proceso por el que de autorreconocimiento también desde un punto de vista muy femenino en el que las mujeres en el que las mujeres muchas veces necesitamos también pasar por ese proceso para tener esa claridad de qué cosas estamos viviendo, cómo estamos entendiendo el amor, el desamor, el habitar nuestros espacios, el encuentro con uno mismo, la soledad, la tristeza, la nostalgia, la melancolía, pero a la vez también la felicidad, en donde la encuentras, cómo te vas formando, cómo te vas construyendo desde este punto de vista femenino. Y bueno, creo que todo eso es lo que está englobado precisamente en esta primera serie, que al principio me costaba mucho trabajo explicar, pero después con el tiempo me fui dando cuenta que era un proceso de autoexploración y que realmente no es que tuviera que explicarlo, sino era algo que estás viviendo y construyendo poco a poco. Bueno, en el sentido de que, bueno, tengo idea o veo que Frágil terminó siendo un producto editorial, terminaste siendo un libro de autor. Bueno, más que hablar de autor, fue cuando entonces me fui con el maestro Byron a trabajar, que decidí que toda la serie quería terminarla en este proceso de grabado. Entonces terminó siendo una carpeta de heliograbados que se expuso también después en la Galería de Artes Plásticas de la Facultad, del Encuentro de Procesos Alternos. Esa fue mi primera exposición individual. Y con el tiempo, años después, lo pude exhibir en la Patricia Conde Galería gracias a José Antonio Rodríguez. Y 2 años después, pues por muy, muy buena fortuna, me llamaron de la Fototeca Nacional, Mayra Mendoza y Juan Carlos, para exhibir esa serie completa también de manera individual en la sala Nacho López de la Fototeca Nacional, que también para mí fue como un gran privilegio porque
pues es un lugar muy, muy particular y que también para mí alguien joven pueda exhibir y mostrar ahí su trabajo, pues fue algo muy valioso. Y bueno, para mí conjugaba no solamente parte de este proceso, sino también toda esta cuestión y toda esta complejidad que tiene el trabajo, porque todo fue desarrollado con cámaras estenopeicas de formato medio y además en esta técnica que prácticamente se está perdiendo, que es el fotograbado en polímero, aunque también había una pieza en cobre. Y bueno, es eso, ¿no? Es un trabajo que proviene mucho de adentro, no tanto de este conocimiento, no tanto de este conocimiento, sino más como de esta emoción, de todo lo que tú vas encontrando dentro de la propia fotografía. En realidad creo que eso es de lo que trata la serie, de encontrar mi lugar en el mundo y encontrar también mi lugar dentro de la fotografía. Escuchándote me acordé de una pregunta que le hizo Gerardo Montiel Klein a Carlos Jurado en un encuentro de fototecas allá en Pachuca, y fue la siguiente, y ahora la retomo del maestro y te la hago. Literalmente Carlos Jurado le dijo: ¿estás consciente de que no se le puede enseñar a un muchacho a ser artista? Ya debe traer cierta carga emocional, cierta bienhechura, como decía el maestro. ¿Por qué? Porque la bienhechura es ser organizado, ser constante, ser muy paciente, digamos que disciplinarte, ¿no? Sí, Entonces, no nada más es el talento, porque hay gente que tiene talento pero pues no tiene técnica, y hay gente que tiene mucha técnica pero que adolece también de la otra, de la contraparte. En este caso es como mediar siempre, ¿no? Pues sí, en ese barco, diría yo, haciendo la metáfora, en ese barco donde solamente pueden suceder cosas buenas, o bueno, uno quisiera que sucedieran cosas buenas, como en este caso, ¿no? Exponer, ser reconocido, y hay mucha gente, al menos he visto en el tiempo que he estado aquí como fotógrafo, no como fototeca, que hay gente que persiste y persiste y lucha mucho y no logra reconocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que es parte y parte, técnica y talento, trabajo constante, el que te lleva a, pues, esos lugares como la fototeca de Pachuca, ¿no? Gente que ha visto miles o millones de fotografías. José Antonio Rodríguez es un personaje muy reconocido en México y en el extranjero en cuanto a, pues, curaduría y su saber en la fotografía mexicana y del mundo, ¿no? Igual estos jóvenes, bueno, jóvenes, Juan Carlos Valdés, Mayra Mendoza, todos los jóvenes de mi época, ¿no? Jóvenes de mi época. ¿Crees tú que sea posible enseñarle a alguna persona, por mucho que quiera hacerlo, este tipo de planteamientos, o ya se trae? Digamos que se nace con ese talento, con esa inquietud. yo creo que tienen que confabular muchas cosas, pero sí creo que las dos cosas también son importantes y son parte de, es mucho el deseo que tú traes también, o sea, tiene mucho que ver el deseo que tú tienes de aprender y de seguir ese camino. Y también es una decisión personal, ¿no? O sea, también fue el momento para mí en el que agarré y dije, me voy a dedicar a esto. Tenía yo 27 años, no era como de 17 o que estuviera eligiendo esa carrera. Ya tenía 27 años cuando dije, me voy a ir a estudiar este diplomado de fotografía porque me falta y porque quiero terminar de conformarme dentro de esto. Entonces, es mucho forma mucho parte de la decisión personal que tú tomas. El empezar a decir, bueno, entonces adapté un cuarto, o sea, dejé Veracruz, que también fue algo muy fuerte, ¿no? O sea, yo verdaderamente amaba Veracruz. Amo Veracruz todavía. O sea, voy al puerto y para mí es lo máximo y siempre pienso que algún día voy a regresar o a lo mejor los últimos días de mi vida los quiero vivir allá, porque para mí el lugar significa mucho, pero también sentía que tenía que aprender más y que tenía que explorar otros caminos y buscar en otros lugares y conocer a otras personas, ¿no? Entonces, fue eso, fue insistir, 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 insistir y ir hacia donde tengas que ir para llegar a lo que tú quieres llegar. Entonces, después de haberme ido de Veracruz, empecé a estudiar este diplomado
en Puebla, pero también hubo un diplomado en el CEBART, que era de cine documental. Entonces 2 días estaba en Puebla, uno pasaba de intermedio en Orizaba y otros 3 días pasaba en Veracruz, y me la pasaba viajando así a la semana. O sea, de mis 7 días a la semana, 2 los pasaba en Puebla, 3 en Veracruz Puerto y 1 en Orizaba. Entonces así me la pasé como 6 meses. Pero así ha sido, desde entonces así ha sido toda mi vida. Me la he pasado viajando siempre hacia donde esté el aprendizaje y el conocimiento y lo que yo creo que tengo que seguir, o sea, y mi intuición, también eso es bien importante. Creo que son muchas las cosas que tenemos que seguir, no solamente si tienes talento para algo, ¿no? O sea, si tienes talento, qué bueno, ya tienes un gran avance en tu vida, pero no es lo único que necesitas. Necesitas trabajar, formarte, disciplinarte, continuar, y te vas a topar un montón de veces, porque también, o sea, yo me topé montones de veces con aplicar a convocatorias y no quedar seleccionada. También me tocó aplicar a becas y no quedar seleccionada, aplicar a concursos, aplicar un montón de cosas. O sea, si tú ves que yo tengo selecciones, bueno, tengo o he sido seleccionado, mi trabajo ha sido exhibido, es porque de esas puertas que se han abierto, toqué 30, de las cuales se abrieron 10. Entonces, es muchísimo el trabajo que de alguna manera tienes que hacer, porque sin eso no solamente es, el talento es solamente, digamos, una pequeña parte, ¿no? Es a lo mejor el 10% o el 20%, ¿no? Esa fortuna de tener ese talento. Yo creo que una persona que a lo mejor tenga deseos y diga, no, a lo mejor no tengo ese talento, bueno, pero pues nada más no tienes ese 10%, pero si tienes la voluntad, el trabajo, la constancia, la disciplina y las ganas de continuar, entonces lo vas a lograr. Eh, yo creo que pues es precisamente esa la parte más fuerte y la parte más importante. A mí, por ejemplo, ahora que doy clases en varias licenciaturas en artes, porque doy clases en la Facultad de Artes de la UAE, pero también en otro instituto que se llama Botticelli, también en el CEMA, en el Centro Morelense de las Artes. Me he dado cuenta de cómo los estudiantes muchas veces creen que tienen como mucho talento, ¿no? Se sienten talentosos y se nota porque dicen, voy a hacer el trabajo final. No trabajan en todo el semestre, pero al momento del trabajo final les sale bien y entonces sacan 10 y creen que con eso ya la van a hacer toda su vida. Creen que esa técnica la pueden aplicar en todas las materias y creen que así va a ser toda la vida, cuando quieran exhibir, cuando quieran exponer, y no es así. O sea, realmente es que tuviste la suerte una vez, podrás tenerla 2 veces, podrás tenerla 10 veces, pero no va a ser toda tu vida. O sea, si no tienes como todo ese contexto, toda esa formación, todo lo que hay que hacer, toda la labor de autogestión además que hay que hacer, es porque pues uno tiene que trabajar. Finalmente esto es un trabajo, y si no tienes un horario, y si no tienes la disciplina, y si no tienes la voluntad, y si no tienes el orden, entonces es muy difícil pues que uno pueda ser alguien destacado o seguir generando, ¿no? No, no solamente generar, mmm, no solamente generar, visibilizar tu trabajo, sino generar ingresos para ti mismo, porque pues finalmente creo que, al menos por mi parte, yo vivo de dar clases y de mis propios ingresos. De ahí genero dinero para mi producción, ¿no? He generado por muchos años dinero para mi propia producción. Esa es una de las cosas que también se adolece en la facultad. Eh, Mucha gente sale de la facultad con un título y pues se encuentran con que no tienen trabajo, ¿no? O terminan siendo empleados en alguna otra rama de la fotografía. Y bueno, en un buen tiempo, Jalapa fue conocida por ser un gran semillero de gente que salía a trabajar en base a artes, ¿no? Generando propuestas o a su vez haciendo trabajos relacionados con el arte, la cultura. Ahora sí que de los trabajos que has hecho, ¿cuál es el que tú consideras, ya sabiendo todo lo que conoces ahorita, cuál consideras que sea de los tres el que más autobiográfico sea? Bueno, claro que
fue mi segundo trabajo, mi segundo proyecto, que fue Donde no puedas verme. Donde no puedas verme es un proyecto que tardó mucho en poder dar a luz, pero también fue un proceso largo, fue un proceso difícil, fue un proceso cansado también, pero sí ha sido un proceso pues necesario también, ¿no? O sea, creo que todo mi trabajo está muy ligado a la escritura, que es algo también que aprendí con Beatriz Novara, pero también es un trabajo que tiene mucho que ver con las historias personales. Y con el tiempo, o sea, solo con el tiempo me fui dando cuenta de que mi trabajo tenía mucho que ver con las violencias invisibles, con todas aquellas violencias que no estamos viendo todo el tiempo, que están viviendo con nosotros y que no nos percatamos. Pero eso es un poco más adelante. Después de haber trabajado con esta serie, después de haber estado en la maestría, de todo este proceso de formación, fueron prácticamente años en los que no pude producir mucho porque realmente estaba formándome. Y en 2014 tuve la fortuna de entrar al seminario de fotografía contemporánea del Centro de la Imagen, y de tener maestros extraordinarios allí, Gerardo Montiel, entre ellos. Eh, pero bueno, Ana Casas, por supuesto, y Antoine de Ágata, que fue precisamente, creo que la persona más importante dentro de mi proceso de formación, en el sentido de que todos son importantes, pero con Antoine hay un punto en el cual te lleva de una manera en la que no te lo dice, pero de una manera también muy fuerte y a la vez muy sutil, en la que te hace terminar de entender y conectar con tu trabajo. Es prácticamente como una persona que casi que tiene la capacidad de entrar a tu mente y de decirte, claro, te falta, o lo que tú tienes es que retomar tal camino, ¿no? Entonces, para mí fue un proceso muy fuerte, muy pesado, y digamos que todo lo que aprendí con él fue algo que tuve que estar procesando casi durante un año, hasta que finalmente, como terminé de comprender todo este proceso. Fue un proyecto también en el que yo creía muchísimo, porque aunque estuve buscando los financiamientos para el proyecto que finalmente nunca llegaron, siempre fue un proyecto autofinanciado. Bueno, llegaron hasta el final cuando pude publicar el libro, pero finalmente fue un proyecto en el cual yo trabajé muchísimo. Terminé el seminario, no estaba concretado nada, prácticamente me tomé un año para procesar toda la información, y luego me di cuenta que en realidad el proyecto tenía que terminar en forma de libro. Y en ese momento también Ana Casas dijo, voy a abrir un programa que se llamó Incubadora de Fotolibros. Y yo le dije, Ana, yo quiero trabajar este proyecto en libro. Y me dijo, sí, efectivamente este proyecto es para un libro. Entonces, estuve trabajando con otros fotógrafos que conocí allí también increíbles. Era la primera vez que se hacía esa incubadora, entonces fue un proceso también de experimentación que se prolongó. También fue una etapa en la que estuve trabajando en la Universidad de Chapingo, y estuve de regreso en Veracruz. Estuve prácticamente viajando cada 8 días a la Ciudad de México para trabajar en el libro y regresaba a trabajar. Y trabajaba los fines de semana en el libro y regresaba a trabajar, ¿no? O sea, siempre haciendo esa relación de trabajar, o si no es para mi producción, pues entonces es para el financiamiento, pero siempre ha sido así, ¿no? Y bueno, cuando estuve en incubadora empecé a entender que los textos que tenía, que las imágenes también estaban vinculadas, hacia dónde iba, como todo el mensaje que yo quería transmitir, empezó a conformarse, hasta que hubo un punto en el cual me di cuenta que, que toda la historia estaba allí, que todo lo que yo había querido trabajar siempre estaba alrededor de la casa, que todas mis imágenes al final con lo que conectaban era precisamente con la casa que es el lugar de origen, pero también que es una casa simbólica, es una casa emocional en la cual tú estás
viviendo. O sea, tu casa no es precisamente tu casa física, sino que es el lugar en el que creciste, en el que aprendiste muchas cosas, en el que te formaste y en el cual también tienes que desvincularte de las cosas para empezar a construirte a ti mismo. Entonces, así es como en este trabajo, en este proyecto de donde no puedas verme, empiezo a articular toda mi historia personal y también empiezo a darme cuenta de que mi historia no era solamente mía, sino que había muchas coincidencias en todas mis mujeres, en todas las ancestras, en todas mis ancestras, mujeres, en mi madre, mi abuela, mi bisabuela, mis tías, y hubo un punto en el que había mucha violencia alrededor de este lugar y mi mamá decide irse porque la asaltaron, entonces decide dejar la casa y cuando deja la casa empiezo a fotografiar la casa vacía, que además era una casa que había formado mi bisabuela, y cuando decide irse deja muchas cosas que ya no quería llevarse consigo, entonces empecé a encontrar allí las fotografías del archivo familiar, donde nos dimos cuenta de que siempre habíamos estado, todas las fotografías, siempre las mujeres habíamos sido retratadas alrededor de muchos muñecos y que siempre, cuando fueron días que pasé revisando todo el archivo familiar y encontré muchísimas coincidencias y muchísimos vínculos, e incluso entre las fotos de mías, junto con las fotos del archivo familiar, y entender como que todo, cómo había sido el contexto en el que habíamos crecido, que prácticamente éramos pues algo que estaba siempre presente era la ausencia de las figuras masculinas, era una sociedad totalmente matriarcal y que había muchas cosas que había en común entre todas nosotras. Y que prácticamente no habíamos podido muchas de nosotras ejercer nuestra propia libertad porque siempre había como alguien imponiéndote y tomando las decisiones por ti. Entonces, fue como un proceso bastante fuerte que la verdad sí me llevó eh, pues muchas horas de trabajo, de reflexión, de autoconocimiento, de escribir, de fotografiar, de confrontar, hasta que por fin el proyecto pudo quedar concretado en un libro, en un fotolibro. Ah, bueno, y perdón, decía que entonces cuando la casa quedó vacía, me di cuenta que las ropas de las mujeres que se habían quedado allí, o sea, había ropa de mi bisabuela, de mi abuela, de mi madre, de mis tías, que ya no estaban. Me di cuenta que había parte de mí en todas ellas, o sea, que todas ellas era yo misma, ¿no? Que todas ellas habían tenido mucho que ver en mi formación. Entonces, yo me autorretraté con las ropas de ellas y esos son los retratos que salen en el libro. Soy yo siendo ellas, pero algo misterioso y mágico pasó cuando me puse la ropa de ellas, porque verdaderamente me sentía ellas. Hay una fotografía en la que me pongo la ropa de mi abuela y fue muy sorprendente porque incluso después de ver la imagen, ya cuando la vi impresa más grande, me di cuenta que mis manos parecían las de mi abuela, ¿no? Hasta se le ven como arrugas y mis manos no son así, ¿no? Entonces yo estaba como, pues muy sorprendida de lo que había pasado, de cómo la fotografía puede ser este tipo pues prácticamente como de exorcismos, ¿no? En los cuales tú empiezas a encontrar cosas y articularlas y empiezan a conformarse en esto. Y bueno, el concepto del libro fue que como muchas de nosotras no pudimos tomar parte importante de las decisiones, habíamos sido siempre retratados como muñecas, originalmente la idea era hacer una casita de muñecas, y cuando tú abres el libro, la hoja guarda es una casita de muñecas que es precisamente una casa de muñecas que fue de mi abuela, luego fue de mi madre y también en algún momento fue mía. Entonces, prácticamente tú abres el libro y lo que encuentras es esta casita en donde los muñecos que estamos alrededor jugando, pues somos nosotras, ¿no? En la búsqueda de salir, en la búsqueda de ejercer nuestra propia libertad. Entonces también revisando posteriormente mis bitácoras, mis diarios, mis escritos, me fui dando cuenta que lo que estaba trabajando en esa serie era como la casa como prisión.
Mientras que en Frágil fue la casa simbólica, este proceso de autoconstrucción, de formación, donde no puedas verme, es la casa como prisión, donde tienes que aprender a desprenderte de ciertas ideas para encontrarte a ti mismo, para encontrar tu propio camino, para ser. Y bueno, eso es lo que me ha llevado ahora a, también digamos, el salir de allí es lo que me ha llevado a explorar ahora en otros caminos, pues otro tipo de proyectos y de procesos que ya tienen que ver más con el afuera y también que son un poco más documentales. Es muy fuerte lo que dices porque créeme que la gran mayoría de seres humanos tenemos mucho miedo a vernos. Podemos ver a la gente que nos rodea, pero esculcar en nuestras mentes y recordar hechos del pasado que en ocasiones son pues dolorosos, ¿no? Es difícil para uno. Sí, Sí, la verdad es que sí fue, creo que si el proyecto tardó tanto tiempo fue precisamente porque es muy complejo explorar en tu propia historia personal, desentrañar cosas, ¿no? Desenterrarlas, escarbarlas, pero también a la vez es muy necesario porque como te decía al principio, si no te conoces tú, ¿cómo sabes de qué quieres hablar? Entonces creo que para mí ha sido muy importante y muy necesario hacer este tipo de trabajos tan personales, tan autobiográficos y tan íntimos, porque ahora me han dado muchísima claridad y también sé cómo trabajar con el otro, ¿no? No solamente cuando voy a trabajar con otras personas, con otras mujeres, que me comparten de sus historias para hablar de ellas, sino también cuando doy clases, me doy cuenta de dónde están muchas veces las vulnerabilidades, las debilidades del otro, que es lo que hay que potenciar muchas de las veces para que puedan tener mayor claridad en sus procesos, en sus trabajos, en su fotografía. Realmente creo que esa es una de las cosas que yo me he propuesto mucho como maestra, eh, poder aportar y apoyar en los procesos de los otros para que no tengan un camino tan largo como el que yo tuve, ¿no? O tan complicado o tedioso, porque finalmente fue un camino de mucha autoconstrucción y autoformación, que no, porque precisamente pues no había hecho esta licenciatura. Entonces es algo que para mí ha sido muy valioso porque he encontrado mi propio camino, a pesar de todo, pero sí, finalmente es un trabajo complicado y creo y confío y espero en que las futuras generaciones puedan tener mayores accesos, ¿no? Creo que lo veo también mucho en cómo hace algunos años no había tantas mujeres fotógrafas, ¿no? Hace poco encontré una recopilación precisamente de José Antonio Rodríguez que hizo sobre mujeres fotógrafas en México y hay muchas mujeres que no se conocen sus nombres, pero que sí hicieron trabajos importantes. Y finalmente siento que son muy pocas. Y siento que ahora hay mucho mayores oportunidades, pero también creo y confío en que las generaciones que vienen, pues haya muchas mujeres más que puedan mostrar su trabajo y mostrar pues también sus propios caminos con otros. sí. En este caso, bueno, yo considero como una observación que es necesario que se retomen los talleres a nivel primaria, secundaria, bachillerato, que sean talleres libres, ¿no? Para que la gente vaya, tenga una probadita, que finalmente también, si no se quedan con esa profesión o con este medio de vida, pues conozcan, ¿no? Sepan también apreciar lo que cuesta hacer una fotografía y el por qué. No nada más es, pues está bonita, ¿no? Y ya, como dijera el buen amigo Rodrigo, dejemos el chirismo a un lado. Es un gusto verte, es un gusto platicar contigo, ojalá fuera más seguido. Si las cuestiones lo permiten, pues tendría que ser virtual también. Que aportes el conocimiento y tu amor por la fotografía es muy importante. Ojalá en estas pláticas haya gente que también le detone el chicharito y que digan, sí, se puede vivir de la fotografía, ¿no? Porque yo recuerdo que muchos decían, no, pero bueno, ¿qué quieres ser? Pues fotógrafo, pero ¿y de qué vas a vivir, no? ¿Y para Sí, qué sirve? O no sé, había sí. todavía hay un estigma muy fuerte en cuanto a la profesión de fotógrafo, ¿no? Igual yo creo que de escultor o de bailarín, las artes son como, pues sí, como
relegadas a segundo plano. Y bueno, la muestra está en que sí se puede vivir y vivir bien, ¿no? Siempre y cuando se trabaje y se haga propuestas interesantes. Y Claro. sobre todo, comparta uno el conocimiento. Sí, así es. Creo que es bien importante tomar conciencia de que es un camino complicado, no solamente porque precisamente eso, o sea, también te enfrentas a, pues, un montón de cosas, no, no solamente te enfrentas a la inseguridad, a si voy a poder vivir de esto o no, si me va a alcanzar el dinero o no, sino que también te tienes que enfrentar a las críticas, a los rechazos, ¿no? Porque te aplicas a las convocatorias y no quedas, ¿no? Como decías. Entonces, Sí. un proceso verdaderamente complicado, pero se trata mucho pues de hacer como mucho, como un callo, como un callo para protegerte de todas esas cosas y seguir trabajando. Y seguir trabajando constantemente y no dejarte vencer en ese camino. Creo que ese es como prácticamente el secreto. Te iba a decir que más que callo era así un escudo protector, el cual es tu creencia y tu fe en que vas a salir adelante y el trabajo que tienes en mente, ¿no? El trabajo que estás desarrollando. Porque sí, la crítica es muy fuerte. Justo ahora creo que es un momento ya diferente en el que pues ahorita ya me he formado más con, con otras cosas, digamos, con el tiempo fui, fui retomando como este camino de formar estudiantes, de apoyar en sus caminos. Y bueno, también dentro de eso, como te comentaba, empecé a trabajar con, eh, esto que voy a comentar es importante porque también me di cuenta que con los propios estudiantes, de alguna manera también trabajas como un espejo, empiezas a encontrar en ellos cosas de ti mismo. Y así me pasó cuando empecé a trabajar en la Universidad de Chapingo, porque allí me di cuenta justamente en una presentación que tuve de mi libro en la universidad, que fue muy interesante porque yo ahí por lo regular presentaban proyectos científicos y que tienen que ver con las hortalizas o con los huertos o con la producción del café. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me invitaron, yo dije, pues, mi libro que tan personal, tan autobiográfico, que tiene que ver allí, ¿no? Pero bueno, era la universidad, entonces era la feria, entonces dije, bueno, va. Y fue interesante porque la gente se estaba durmiendo, en las presentaciones estaban así. Y cuando empecé a presentar mi libro y hablar de eso, muchas mujeres se levantaron y me dijeron, es que eso que está usted diciendo, eh, a mí me ha pasado, o sea, yo me di cuenta de que estaba, o sea, en mi casa todo el tiempo vivía ese tipo de cosas. Eh, he, eh, he vivido como este tipo de, no he podido tomar muchas de las decisiones en mi propia vida, en mi propia familia, porque mi suegra se mete, porque tal. Y bueno, fue muy bonito porque empecé a descubrir que había otras mujeres que querían contar y explorar esos caminos. Entonces, lo que empecé a hacer fue trabajar con mujeres rurales, porque también prácticamente muchos de mis alumnos venían de este contexto. Me contaban muchas de sus historias y yo consideraba que era muy pertinente y muy necesario empezar a hablar sobre esto. Entonces, así fue como empecé a trabajar en este proyecto nuevo que estoy haciendo ahora como parte de la beca del Sistema Nacional de Creadores, que es un proyecto que se llama El Apetito del Diablo, que precisamente lo que empieza a abordar es una violencia que está viviendo con muchas de las mujeres, los diferentes ciclos de violencia que viven al estar dentro del contexto rural, porque no solamente es que haya violencia patriarcal, porque muchas veces no les dejan, las mujeres no tienen derecho a tener tierras, sino también económica, porque no les dejan, o sea, ya una vez que se casan, entonces el dinero, el control del dinero lo lleva el hombre, y si el hombre le quiere dar a la mujer, le da, y si no quiere dar, pues nada, no le da nada, ¿no? Y entonces una mujer que está siendo maltratada no puede salir de allí porque no tiene dinero ni siquiera para ir a poner una denuncia y no tiene el apoyo ni de su familia, porque la familia también lo ve mal. ¿Cómo vas a dejar al marido? Y va y pide apoyo. Bueno, voy a la iglesia a pedir apoyo de la iglesia para que me escuchen que sea el padre, y entonces le digo al padre que mi marido me está golpeando, que está haciendo de esta manera, y el padre me dice, no, no te separes,
porque Dios no quiere que tú te separes de tu marido, tú eres una mujer de casa, tú tienes que quedarte allí. Entonces, las mujeres se tienen que quedar viviendo dentro de este contexto de la violencia. Y lo que están haciendo es vivir en un infierno. Entonces, prácticamente es lo que estoy tratando de abordar con este proyecto, lo que implica y lo que es vivir dentro de este ciclo de violencia estructural y patrimonial a través de diferentes historias. Y bueno, eso, ¿no? O sea que para mí ha sido muy importante y muy lindo darme cuenta ahora de que el hablar de uno mismo es tan importante no solamente para los procesos de creación, cuando tú te estás formando dentro de la fotografía, sino también para los procesos fotográficos, para tus propios proyectos, para lo que quieres hablar. Porque si tú quieres empezar a hablar de ti mismo, claro, pero ¿desde dónde, no? ¿Y qué tienes que hablar? O sea, darte cuenta de que la vida de todos tiene algo importante. Todos tenemos algo que contar, todos tenemos algo que aportar para ser mejores, para construir una mejor sociedad y un mejor mundo. Y si lo tuyo es la fotografía y a través de la foto puedes encontrar este camino y este sentido a tu vida, creo que eso es muy hermoso y muy maravilloso, independientemente de de todas las satisfacciones y todas las fortunas que te da el ver tu imagen impresa en una técnica extraordinaria, que así es como originalmente inició mi gusto por la foto, ¿no? O sea, darte cuenta de que tu foto se ve hermosa en este papel de algodón, Sí. pero también darte cuenta que, pues, de que todo lo que exploraste, todo el mensaje que tú querías transmitir, está en esta imagen, eh, no solamente en el papel, sino que dentro de este papel están todas tus emociones almacenadas, está todo tu contexto, está tu propia vida y también está fusionado tu propio trabajo. Y Sí. quisiera, y quisiera a lo mejor cerrar este contexto con esta frase que tenía pensada para la charla, Sí. que dice, bueno, mi idea de hablar o lo que quería abordar precisamente en esta charla era una frase que encontré en un libro que estaba dentro de otro contexto, pero mencionaba la luz que fluye por el prisma de cristal. Y creo que es muy hermosa esta frase porque nos remite a dos cosas. Por un lado, la luz que fluye por un prisma de cristal es esta luz que llega a estos prismas, a estos espejos que están adentro de una cámara, y que entonces todo lo que tú estás viendo, todos estos conocimientos técnicos de la propia vida, de lo que has leído, pero también tus propias emociones que se están conformando de este otro lado de tu cerebro. Las dos cosas atraviesan tu ojo y luego atraviesan la cámara y haces un disparo y finalmente tienes una imagen y se convierte en todo eso, ¿no? O sea, es esta luz, eres tú que le está dando sentido a esa y vida a esa imagen, ¿no? Pero también por otro lado es tu propia formación, ¿no? Ese prisma de cristal es puede ser una persona, un alumno el que estás formando y que de alguna manera también está, en el cual estás influyendo para que en el futuro también pueda explorar esos otros mundos y encontrar ese camino y encontrar también esos rumos. Qué hermosa reflexión, Saray. Qué hermosa reflexión, porque pensando también ahorita decía, bueno, es que el prisma de cristal es lo que amalgama toda la imagen que tenemos fuera para imprimirla, ¿no? Para que se haga visible, se haga pues presente. Y en eso van conocimientos, técnica, pasado, solamente de uno, sino platicabas hace un momento que la gente, las muchachas de Chapingo se veían reflejadas, ¿no? Les resonaba tu imagen, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque habían vivido situaciones similares y eso es importante. Mucho de lo que refleja la fotografía es una historia que puede tener muchas vertientes, pero que finalmente es muy similar en todos, ¿no? El caso de las chicas, y bueno, y también habrá hombres que tengan estas situaciones, ¿no? Seres humanos, digamos. Sí, es algo muy universal, es algo que de alguna manera nos atraviesa a todos, que a lo mejor muchas veces los hombres no están muy acostumbrados a contar
cosas de su propia vida, ¿no? Lo regular es algo que por costumbre no estás acostumbrado a que lo puedes hablar, ¿no? Sí. No es que no quieran, es que ha sido el hábito y la costumbre que ha estado enraizado desde hace años, ¿no? El no hablar de esos temas. Por hombría. Es más fácil. ¿Mandé? Por hombría. Pues sí, por hombría, ¿no? Porque es lo que se busca ahora con las nuevas masculinidades, Sí. que puedas que mostrar tus emociones, aunque seas hombre, pues también está bien, ¿no? Y que también es necesario. Pero bueno, pues eso es algo, ese tal vez sea un cambio que vendrá con los años. Pues muchas gracias, Saraí, por tus conocimientos, tu tiempo, el haber compartido con nosotros el desarrollo de tus trabajos y de tus vivencias personales, que es lo que contiene tus trabajos, ¿no? Cada uno de ellos son autobiográficos. A nombre de la Fototeca de Veracruz y del Instituto Veracruzano de la Cultura, te agradezco el haber compartido con nosotros tus conocimientos en esta charla. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, deseo que esa fototeca siga creciendo y siga floreciendo y siga haciendo este tipo de actividades que pues son muy enriquecedoras y que son a la vez muy necesarias para llegar cada vez a más jóvenes.